cambios políticos de México. Agradecemos a todos los presentes y los miembros del panel de discusión su valiosa presencia. Es para nosotros un honor contar con cada uno de ustedes. Les pido, demos la bienvenida al licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos. Al licenciado José Luis Medina Lizalde, jubilado por profesión universitaria. Al doctor José Enciso Contreras. Al ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, autor de este libro. Y al ingeniero Raimundo Cárdenas Vargas, director de la Jornada Zacatecas. La presentación de un libro nos invita siempre a sumergirnos en sus páginas, explorando la esencia y el significado profundo de una vida extraordinaria. A través de la presentación del día de hoy, descubriremos momentos trascendentales y experiencias que han moldeado la historia, no solo de un país, sino de un estado y una persona, también de una generación, rindiendo así un merecido reconocimiento a un legado. Los tres miembros del panel de discusión y el autor del libro que hoy se presenta pertenecen a la generación que transformó el régimen político mexicano a partir de fines de los años 70 y hasta el año 2000. Ellos formaron parte de la columna vertebral de una política de compromisos real de la izquierda con la democracia y de la unidad de todas las expresiones de esta corriente ideológica. Vivieron de cerca la evolución del sistema de partidos de México, desde la existencia de un partido hegemónico hasta el de tres organizaciones políticas muy competitivas que actuaron durante los años 90 y que hoy ha derivado en dos grandes polos políticos, el de los conservadores y el de la Cuarta Transformación. La primera intervención es a cargo del licenciado José Luis Medina Lizalde. Durante su etapa estudiantil, licenciado José Luis Medina Lizalde se destacó por su activismo solidario con la lucha de los campesinos por la tierra en distintas regiones del estado. Fue uno de los fundadores del Frente Popular de Zacatecas, organización que llenó un vacío de 15 años en la política zacatecana. Desde los micrófonos del programa de radio que condujo desde Estéreo Plata, difundió la actividad de los sectores populares en lucha y dio voz a diversos protagonistas políticos de la izquierda mexicana. Fue maestro en la Escuela Preparatoria de la UAS, integrante del primer comité ejecutivo del Sindicato de Personal Académico ESPAUAS y de la Administración Central durante el rectorado del doctor Francisco Flores Sandoval. Luis Medina Lizalde ha sido legislador federal y local, presidente del PRD estatal y primer presidente de Morena. Hoy es jubilado como profesor universitario, columnista político y conductor del escuchado programa de radio en vivo y en directo. Lo invitamos a pasar y a brindarnos sus palabras. Que tener el honor con que me distinguió el ingeniero Raimundo Cárdenas escribir el prólogo de lo que son sus memorias. Recordé cómo me impresionó en 1977 que el ingeniero Raimundo Cárdenas fuera tan ferozmente agredido por nuestros adversarios ideológicos de dentro y afuera de la universidad, en el marco del conflicto de 1977. La razón de mi asombro es que para ese entonces el ingeniero Raimundo Cárdenas
tenía poca trayectoria pública. De hecho, su debut en la vida pública abierta, transparente, era como el líder, la cabeza del comité ejecutivo del ESPAUAS, el comité fundador. Pero era tan novedosa su participación que yo recuerdo perfectamente que la razón que nos llevó a respaldar la propuesta de Raimundo para secretario criminal era por ser el hermano de Rogelio Cárdenas, quien sí tenía a esas alturas una trayectoria de lucha con los trabajadores de los hospitales civiles, en las colonias populares como la colonia Buenavista, en la lucha agraria de Soledad en distintas regiones del estado. Nosotros teníamos una idea de Raimundo en ese momento, pues que parecía aceptable para los sectores que nos rechazaban a nosotros, que no polarizaba. Y leyendo su libro encontré la explicación, como él mismo narra su vida. Efectivamente, Raimundo desde siempre fue portador de una virtud que no era muy de nosotros, una vida muy disciplinada alrededor del estudio y del deporte. Que iba a estudiar de alguien así, de alguien también portable. Pero además, otro elemento que lo hace diferente al prototipo del izquierdista de esa época es que él no vivió la ruptura en el hogar que muchos de ellos así vivimos. Es decir, él venía de un hogar donde se hablaba de política y de política independiente, de política rebelde, cuestionadora, porque su señor padre había sido un activo protagonista de la lucha en contra del reinosismo, en plena época del reinosismo. En los dos grandes movimientos que se produjeron en esa época, en el 51, una lucha electoral y en la del 58. Por eso, muy pocos pueden decir cómo creció leyendo el diario Excelsior, porque su padre era uno de los poquísimos zacatecanos que iba por la tarde a hacer fila en Comunicaciones Espinosa para comprar el diario y llegaba a Zacatecas. La mayor parte de nosotros poseíamos hogares en donde o no se implicaba en la política, pero se votaba por el PRI. Nos tocó crecer con padres que creían, que identificaban patria con el PRI, que recibían el mensaje de que había que votar por el partido que tenía los colores de la bandera y que lógicamente se emocionaron ante los hijos, pelo largo y el Che Guevara. Era una atmósfera tan conservadora que recuerdo perfectamente que el 68 generó una política de hostilidad manifiesta contra los jóvenes. Somos fruto de esa época. Se detenían, y recuerdo quién era el presidente municipal en esos momentos, porque detenían al joven con pelo largo, nada más por tener pelo largo, lo llevaban a las mazmorras municipales. Primero en donde ahora es la rectoría de la UAS y después en donde ahora es la biblioteca. ¿Dónde fue la biblioteca Mauricio? Magdalena, es la Casa Municipal de Cultura.
porque había una manifiesta hostilidad contra los jóvenes. Era la histeria anticomunista, se respiraba en todo el territorio nacional y la hostilidad a los jóvenes era manifiesta. En ese trayecto, y como efecto del 68, la universidad transformó los rasgos de la institución, se enfrentó al conservadurismo dominante en esa época y desató una serie de procesos de cambio que todavía ahora son muy visibles. Y en ese contexto, el ingeniero Raimundo Cárdenas participa en la vida pública de manera abierta a partir de los esfuerzos por fundar el ESPAUAS. Esfuerzos inicialmente fueron muy insistidos en escuelas como medicina urbana, contaduría, derecho, en donde convenciendo a los profesores para juntar el número necesario que exigía la ley, pues costó trabajo. Y surge el debate del pase automático a la escuela de medicina, que iba a ser el detonante de la gran crisis. Y un 10 de enero nos amanecemos con la rectoría tomada y con la publicación de un manifiesto que demanda la exclusión de 16 de nosotros, entre los que estaba figurando ya el ingeniero Raimundo Cárdenas. A partir de ese momento fue cuando advertimos un gran incómodo en contra del ingeniero. Desde luego no era exclusivamente sobre él, pero lo que yo registré y otros también observábamos es que era un incómodo que para nosotros era inexplicable, porque él no se conocía que hubiera enfrentado a los ganaderos latifundistas, que hubiera participado en las luchas que habían lesionado intereses concretos de personas concretas hasta ese momento. Lo veía pues como alguien que lo sentía suyo y dejaba de sentirlo a la. Pasa el tiempo y nos enteramos de su adscripción definitiva en el Partido Comunista Mexicano. Asume pues esa definición en un momento en que el estigma a los comunistas era extraordinariamente vigoroso hasta en las tendencias de izquierda en esa época. Lo cual, estos hechos describen pues un carácter, un modo de ser, una manera de participar en la vida pública siempre a partir de definiciones claras, transparentes, una manera de hacer política que por sí misma es un cuestionamiento a la simulación reinante en la actividad política. Por eso creo que vale la pena que escriba sus memorias alguien que tuvo el acierto de reflejar sus singularidades, de autorretratarse, a lo mejor sin proponérselo, de una manera tal que aparece con las características que le son específicas. Ahí relata su etapa formativa, sus influencias, sus decisiones y su decidida incorporación a la lucha electoral desde los primeros tiempos. Él es el primer diputado de la izquierda, si la memoria no me falla, en los tiempos en que el diputado no cobraba su dieta, sino el partido cobraba y le daba un 10% al diputado de la mayoría respectiva, mientras
era para la financiación de los partidos, lo que produjo una clase política izquierda moralmente muy superior a lo que en el tiempo hemos conocido. Es decir, muy lejos del incentivo perverso de la política. Y tiene otro mérito en su trayectoria. Él, como si supiera claramente lo que significa el centralismo de este país, él se fue a la Ciudad de México, se la jugó y entró de lleno al escenario nacional de los 80 y tuvo la ocasión de participar en el ciclo de reformas que generó el fraude de 1988 en la verdad. Yo creo que en ese sentido estamos en una contribución a tocar temas que a veces no se tocan hasta que la memoria nos va desarmando. Creo que toda la gente que protagoniza la vida pública pues está reflejando a una generación, no está reflejando solamente a su persona. Y en ese sentido yo creo que lo que logra el ingeniero Benito Cárdenas con su libro es reflejarnos. Yo me siento reflejado en la pluma del ingeniero Benito Cárdenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por ese viaje, ese clavado desde su perspectiva hacia este movimiento, esta generación que se ve reflejada. Nuestro siguiente comentarista es el doctor José Enciso Contreras. Desde su etapa de estudiante universitario, se identificó con los universitarios que decidieron militar en el Partido Socialista Unificado de México y en el conjunto de actividades que las fuerzas progresistas de la UAS realizaban en apoyo a los pueblos de América Latina que luchaban por su liberación. En esa época se desarrolló la música latinoamericana, el teatro comprometido, se promovió la realización de cafés literarios y se practicaba la solidaridad con los movimientos sindicales y populares. El doctor Enciso es licenciado en Derecho por la UAS y doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Alicante, España. Es también destacado docente invitado por universidades en España y Argentina, catedrático de la UAS en diversas áreas académicas y actualmente responsable de la maestría y doctorado en Historia. Es también investigador con estancias destacadas en bibliotecas y archivos de renombre internacional, investigador nacional del SNI desde 1994 nivel 2, cronista de la ciudad de Zacatecas, miembro de prestigiosas instituciones históricas y colaborador en medios de comunicación. Autor de numerosos libros, líneas de investigación que incluyen historia de las instituciones mineras, derecho indiano, historia de la justicia, historia colonial andina, paleografía y diplomática indiana, historia de la Revolución Mexicana. Demos una bienvenida a sus palabras. Quiero agradecer esta invitación que merecidamente me ha hecho el ingeniero Cárdenas. Y como conozco la proverbial discreción de este auditorio, voy a comentarles un episodio que recordé el otro día, no lo conocí como lo vi la primera vez. Menciona en sus memorias que a partir de que tiene cierta influencia administrativa en la universidad como director de ciencias químicas, le da por contactarse con grupos musicales de cierto renombre, de música folclórica, de protesta, y también
con otro grupo de gente bastante rarita que eran los grupos de teatro experimental. Recuerdo el grupo Cleta, mítico, Centro de la Libre Experimentación Teatral y Artística en Salva, de grupos Sopilote, que manejaba en ese tiempo Nacho Betancourt, y cuando lo mencionan me invade una sensación de nostalgia. En cierta ocasión me preguntó en prepa uno, un tipo grandote de lentes, me dijo: tú eres el responsable del consejo estudiantil. Sí, ya está, pensé que era un profesor que venía a regañarme. Dice: oye, Ciencias Químicas vamos a traer en enero Solitito, que era un grupo de teatro. ¿No te interesa que se presente en el patio de la prepa? Sí, claro que sí, pero no tenemos dinero. Nosotros pagamos. La siguiente tarde, desde el balcón del patio rojo, entraron los chavos, estos raritos de teatro muy divertido, y le dije: ¿conoce que quería hablar el director de químicas? Pues no empezamos, le dije: oiga, si tienen los anuncios usted. ¿Yo por qué? Usted es el que paga. ¿Tienes miedo de hablar con tu base estudiantil? Me dijo. Eso sí me cago. Dije: chingo, no. Me puse en el balcón y empecé a llanero Solitito. Pero bueno, es una anécdota. Ahí comenzó una amistad de siempre, porque además éramos vecinos de la Morelos y la Insurgentes, en Paso. Y con la familia Carlos he tenido una relación bonita. Quiero felicitar al ingeniero porque contribuye a la biblioteca de Zacatecas, es decir, todos los libros que hablan de Zacatecas en el género de memorias. Llega un tiempo, yo siento que cada generación vive esta experiencia, llega un tiempo en donde muchos amigos, conocidos, coetáneos, les da por escribir memorias. Esto es muy sintomático, acaba de pasar la epidemia de COVID y uno siente paso en ese tema. El mismo ingeniero lo dice, recio y querido, en una especie de un epílogo que tiene. Ya me lo había dicho en el café, se las pasó canutas en el Seguro Social, con unas neurismas y no sé qué problemas complicados, de los que el mismo Seguro Social, ese Seguro Social de Torreón que me sacó en vida y parto, lo sacó en el 2000. Entonces dice que pensó, y yo paso de la azotea, pues, y haciendo caso de lo que decía el maestro García González y otros amigos, yo creo que la familia, se puso a escribir sus memorias. Me ha tocado en suerte editar o acompañar o comentar memorias de Zacatecanos, creo que muchas de ellas recientemente, de jueces, de magistrados, de fiscales, y de profesores universitarios, de comunistas. Los comunistas son buenos para hacer a lo que va la cosa, bueno, jueces 3, comunistas 2. La primera que me tocó editar junto con mi tío Leonel Contreras fue las memorias de don Emilio Alcalá, personaje también destacado en el libro y en la lucha de los comunistas zacatecanos, que fue entrevistado por Leonel, y me tocó corregir y editar el texto, y es una biografía muy recomendable, donde el ingeniero también es un personaje central para don Emilio, que pertenecía a la generación de los comunistas de viejo cuño, porque Raimundo inaugura, junto con los universitarios, pues los comunistas felices ya, universitarios. Y don Emilio y Cho Castro venían de la talacha política en el sindicato, en el ejido, de correr el ejército toda la vida, y a los nuevos comunistas también, socialistas, nos tocó también enfrentar a la policía, pero aquellos era una épica hecha en la lucha por la democracia y el socialismo en este país. Don Emilio da esa versión, por eso es riquísima también esa biografía, que se la recomiendo. Don Emilio es hombre, bueno, si hablo de Don Emilio, va a llevar el tiempo. Don Emilio y Raimundo comparten un mismo signo, no son la misma generación, ni son los mismos comunistas, pero comparten esa visión
internacionalista que tenía todo comunista ortodoxo. Ambos viajan, don Emilio a su estilo. Viaja Raimundo, sí, pero va a la Junta Parlamentaria en las Filipinas, está en Francia, está en no sé dónde. Don Emilio viaja para empezar de tercero, ¿no? Pero viaja en Estados Unidos. Raimundo visita la casa donde se murió Lenin. Don Emilio también, pero va becado por el PCM al Instituto Marx Engels. Hay muchos paralelismos, pero hablamos de dos comunismos en el mismo siglo, ambos cosmopolitas. Raimundo nos brinda una visión interesantísima de su vida. Es un hombre público y su vida la conocemos, aunque sea parcialmente, quienes hemos vivido aquí, pero no es lo mismo recopilar datos a que te la cuenten directamente. Claro que yo conozco la familia, claro. Rogelio fue mi maestro entrañable, mi camarada, pero ver fotos de ellos cuando estaban chiquitos, pues es hasta simpático. No sé cómo se ve a Raimundo chiquitillo y ahí besándole la mano a Rogelio. O algo le hizo a Rogelio, le puso una distancia. Claro que hay morbo en eso, ¿no? Esto tiene las memorias de interesante. No es lo mismo ir reconstruyendo la vida de alguien a que él mismo la cuente. Era Marisa cuando estaba chiquilla, así como no es mi patachona, de toda la vida, y ver también el proceso mediante el cual esa familia jerezana de origen se beneficia inicialmente con el proceso tardío de la Revolución Mexicana del fraccionamiento en Colonia Felipe Ángeles Cerro Prieto, donde también nació nuestro amigo el amigo Abel, otro entrañable luchador socialista aquí presente. El traslado de esa familia Cárdenas a Zacatecas es un traslado más de los miles de traslados del campo a la capital de la ciudad de Zacatecas que se da durante todo el siglo XX. A principios del siglo XX, 8 de cada 10 zacatecanos vivíamos en el rancho. Principios del siglo XX. Se acaba el siglo XX en 1999 y la proporción está al revés. De cada 10 zacatecanos, 8 vivimos en la ciudad y solo 10 en el campo. Ese traslado del campo a la ciudad es lo que se da cuenta en el primer episodio de manera palmaria. Es maravilloso verlo en la vida de la gente, cómo se da ese proceso y a qué vienen. A continuar con su vida en el sur. No, crean las universidades, participan en ello. Encuentran una universidad que les queda chiquita, un instituto Rabí Pedorrillo, encargado de hacer borregadas y eso, y la transforman de fondo. Crecen las ciudades. Los zacatecanos que van llegando, sus hijos se convierten en médicos. ¿Cómo se ve esto? Se convierten en profesores, por lo menos en abogado. Es un proceso que está palmariamente ilustrado, así como la historia del deporte en Zacatecas. Me quedan 2 minutos. Me emocioné a lo mejor y uno piensa que va a alcanzar el tiempo. Es imposible. Me hubiera gustado hablar con más, explayarme más en torno a los comentarios que hacen, que eran de esperarse, sobre el monrealismo político. Que lo identifica muy bien, lo vio nacer, a lo mejor hasta contribuyó sin querer a que eso se quiera. Él dice que no, pero hay que verlo, ¿no? ¿Cómo nacen tumorcillos en la lucha de los pueblos? También sabe algo que yo también ya sabía. Y eso es para motivarnos a que lo lean, su opinión sobre su paisana Mariana. A lo mejor la explicación no suficientemente establecida son sus nuevos tratos con Alonso. Es algo que él siente que debe explicar. Y lo hace, así como le critica a Pérez Cuevas, andar siendo revolucionario casi con la escopeta cargada en el hombro, y en contra de los electoreros del PSUV. Dice, pues el señor, acríticamente, sin dar explicaciones, fundó su partido, el partido de Pérez, el PDP, sin dar explicación a la izquierda, a la sociedad política. Lástima, yo no tengo más tiempo, pero quiero invitarlos a todos a leer un libro emocionante, porque es el libro de todos,
de nuestros coetáneos, de nuestra tierra, de nuestras instituciones políticas y académicas, y estoy seguro que lo van a encontrar también, salvo el asunto de la cuestión electoral, pero las desgracias del PRD, por ejemplo, contadas desde adentro, es muy interesante ver lo que opina un militante de eso. De tal manera, quiero cerrar aquí felicitando a Raimundo, a la jornada, a Raimundo, por esta labor, y esperemos que llegue a las bibliotecas de Zacatecas para enriquecer el patrimonio cultural de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enciso, por tan amena charla. Reiterando la valiosa presencia de todos los presentes, nos gustaría también dar la bienvenida al senador de la República, el licenciado José Narro Céspedes, que nos acompaña aquí. El licenciado José Quirino Salas. El licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez es economista, egresado y maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigente política de la izquierda mexicana desde que se adoptó la estrategia de la lucha por la democracia y la unificación de las fuerzas progresistas como línea central para su desarrollo. Fue militante del PSM, el PSUM, el PMS, el PRD y ahora Morena. Ha sido diputado federal en las 53, 55 y 61 legislaturas, donde presidió diversas comisiones y coordinó la fracción parlamentaria del PRD. En el gobierno del Distrito Federal fue secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno y jefe de gobierno sustituto desde el 2 de agosto de 2005 hasta el término del mandato de 2006. Fue presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, diputado electo por Coyoacán para integrar el Congreso de la Ciudad de México en 2018 y a partir del 1 de diciembre de 2018 funge como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el Gobierno de México. Actualmente, como subsecretario, instaló por decreto presidencial la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Ha impulsado una transformación encaminada a crear una cultura de los derechos humanos, promoviendo una política nacional que coordina las acciones de las instituciones públicas del gobierno federal de manera transversal, con perspectiva de género, con el firme propósito de crear una cultura institucional para que el Estado garantice la defensa, protección y ejercicio de los derechos humanos. En este mismo eje, el 18 de agosto de 2022, se crea la Comisión para Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas desde el 1965 a 1990. Hoy nos honra tener al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez con nosotros. Por favor, acompáñenme a darle una calurosa bienvenida mientras esperamos sus palabras. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días tengan a todas y todos ustedes. La verdad es que me da sinceramente mucho gusto poder participar en la presentación de este libro autobiográfico de mi camarada Raimundo Cárdenas, Mi viaje por los cambios políticos, y tener la oportunidad de este encuentro con viejos, nuevos y recientes camaradas que estamos compartiendo un proyecto político de transformación en nuestro país. Reconocer este primer número editorial de las ediciones de Fompresa Zacatecas, que espero que Raimundo fortalezca, porque no solamente por los contenidos de esta memoria de Raimundo, que permita hacer reflexiones
sobre el devenir, la historia y el futuro de la izquierda y las transformaciones democráticas en el país, va a alentar el debate político, sino que nos hace mucha falta recoger la memoria, la historia, para ir construyendo un nuevo futuro que permita consolidar la transformación que apenas estamos iniciando, aunque tengamos poco más de 4 años y medio en el gobierno federal. Y la verdad es que es un libro que yo recomiendo leer. Es un libro que sin lugar a dudas está muy bien escrito. Se lee de una manera muy ágil y rápida. A mí no me tocó tanto porque la versión que me mandaron, la letita estaba muy chica, pero ya viendo la edición final, vale mucho la pena. Pero es un libro que tiene, desde mi punto de vista, una peculiaridad. El mundo narra lo que es su trayectoria, su vida familiar, su formación académica, su desarrollo político, con mucha sinceridad, que no es una característica que se encuentra comúnmente en las biografías o memorias de los políticos de nuestro país, en donde, en el caso particular de Raimundo, es una memoria que, si bien habla de él y de su vida, es una historia que se cuenta no en el yo, sino en nosotros. En nuestra lengua, y es también es un libro que nos permite conocer a otro Raimundo que yo no conocía. Yo a Raimundo he tenido la oportunidad de conocerlo desde hace más de 4 décadas. Hemos compartido no solamente una militancia política y partidaria, sino militancias en distintos frentes, en el frente sindical, cuando coincidimos en la formación de la Secretaría Nacional de Trabajadores Universitarios y formamos parte del Consejo General de Representantes, sino que nos permite conocer, aparte de su historia familiar, el contexto histórico en el que ésta se desarrolla. Raimundo destaca de manera muy firme sus fuertes lazos de identidad con su familia, con su territorio, con Zacatecas y con toda su comunidad. Y lo hace destacando el contexto histórico en que cada momento del desarrollo de su familia y de sus personas se desarrolla. Desde el nacimiento, del día del nacimiento de su abuelo, justamente el día que Francisco Villa hace la toma de Zacatecas, de cómo su familia se establece en la región del municipio de Jerez al momento del reparto de la tierra, el fraccionamiento de la tierra, donde incluso parte de la familia emigra al estado de Tamaulipas como parte de ese proceso en el municipio de Vallehermoso, y su traslado a lo que es la capital del estado en ese reto enorme de integrarse a una sociedad en proceso de urbanización, en donde la mamá, siempre la madre fue un fuerte apoyo para alentarlo a él y a toda la familia en su formación escolar, un esfuerzo que él correspondió cabalmente en momentos donde estaba uno de los cacicazgos más difíciles en el estado de Zacatecas, de Roberto Reynoso. Eran momentos de un profundo autoritarismo de toda la región norte, con la partida que este señor Gonzalo Mesantes, que se ha introducido, aquel famoso con la frase de que la moral es un árbol que elaboras. Y la verdad es que esto permite tener una perspectiva muy distinta de su yo, con su estado, con su historia y con los cambios políticos que él empieza a formar parte y que van construyendo nuevos momentos en la construcción, no solamente del estado de Zacatecas, de nuestro país, sino de una cultura política distinta que da identidad a una generación de las izquierdas mexicanas. Yo digo una generación privilegiada de las izquierdas mexicanas, con quien nos identificamos en este libro,
que tuvo la oportunidad de trascender un proceso de persecución, de represión, de ostracismo, para poder ir transitando a la democracia, a la alternancia del poder y a la construcción de un proyecto de transformación de nuestro país. Ese es lo único que contribuye a fortalecer nuestra cultura, nuestras identidades generacionales de la izquierda y que a mi juicio sienta bases para que sigamos discutiendo de que si bien ya logramos dónde estamos, qué es lo que nos corresponde todavía hacer por delante. Esta generación no se va a cansar. La generación seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo para seguir adelante. El día de ayer, yo le tengo un compañero de la subsecretaria que le pusiera un libro que escribió Héctor Delgado, con Fideles de Luz, cuando estábamos en el Partido Socialista Mexicano de México, que hacía las biografías de todos los congresos locales hasta los primeros triunfos de los estados, después de todo lo que fue el movimiento popular electoral del Frente Democrático Nacional en 1988 para ganar. Dicen todos que el ingenito fue el triunfo de la Ciudad de México. Digo que no. El gran cambio, el inicio de este gran cambio, creo que se da cuando en el Estado de México ganamos los municipios más importantes de la zona ocupada en 1936, que fue llevado a que el día de mañana, pues, después de casi 100 años, saquemos al PRI del Estado de México. Como funcionario. Entonces, esa generación tuvo esa oportunidad de pasar de la proscripción, de la exclusión, a ganar los primeros puestos de representación proporcional, los primeros regidores de representación proporcional, los regidores municipios, a ganar las primeras elecciones. Y segundo, tenemos otro momento que compartimos en los estados. Yo, en el 97, como secretario de Ambiente del primer gobierno democrático de la Ciudad de México, y Raimundo en 1948, como parte del secretario de gobierno del estado de Zacatecas. Ya lo que pasó después es otro asunto, pero sí fue un paso. Y antes habíamos compartido el Comité Ejecutivo Nacional con Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, hasta el básquetbol compartimos. La primera vez que jugamos básquetbol, el cuarto Congreso Nacional Verde en Huastepec. Todavía cascareamos más o menos de manera decente. Yo pongo este símil en lo que hemos compartido, porque es la historia de muchas y de muchos, de todos quienes estamos aquí, o de todos quienes nos han seguido en este proceso de transformación. Y la verdad es un asunto que nosotros tenemos que reivindicar de manera muy importante, porque la izquierda ha sido el factor determinante de los cambios políticos en los estados y en el país. Y eso no es patrimonio ni del nacionalismo revolucionario, mucho menos del PRI, que lo que buscó fue aniquilar y preservarse como un partido hegemónico. Y las luchas locales, las que se vieron en Zacatecas por el Frente Popular, en Zacatecas las que se vivieron con la democratización de la universidad, de impedir la cancelación del paso de cuotas en la Facultad de Medicina, crear los sindicatos independientes. Toda esta carrera fue realmente motivo en Zacatecas y en todo el país. Este esfuerzo de las izquierdas en la lucha agraria, en la lucha sindical, el movimiento popular, los movimientos ambientalistas, feministas, de defensa de derechos humanos, es lo que ha permitido ir construyendo este proceso que fue de la transición a la alternancia y de la alternancia al poder. Y claro, creo que también en esto hay un factor articulador en esta generación, particularmente, y quienes venimos del Partido Comunista Mexicano,
que fue el liderazgo de Armando Martínez Verdugo, que tenemos que reivindicar, porque él fue, sin lugar a dudas, el gran transformador. Hoy, después de una larga lucha de más de 12 años consecutivos para lograr la presidencia, generamos condiciones para que pueda seguir este proyecto independientemente de los cambios que se deriven en la próxima elección. Continuando en la presidencia, que continuemos en la presidencia, que ganemos más gubernaturas, pero esto no puede ser una visión solamente del acomodo de grupos, sino de la consolidación de grupos. Digo, tenemos que pensar como lo hacemos en 1979, en 1980. En esos años, donde lo que buscábamos era no solamente que nuestros candidatos fueran los mejores hombres y las mejores mujeres, los más capaces, que todos somos capaces, sino todos aquellos que nos ayuden a consolidar un proyecto que ya ha iniciado y que estamos convencidos que si logramos mantener nuestra unidad, vamos a seguir adelante. Estamos encerrados. Hay cambios en la izquierda, muchos compañeros y compañeras en los pueblos, pero más llegaron. Y para los que trabajamos en esta generación privilegiada, yo creo que lo que nos queda claro, que lo que sigue es que vamos a seguir trabajando por la transformación de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro Encinas, por las interesantes reflexiones. Un clavado en la historia. A continuación vamos a tener la última intervención del autor del libro y después una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues cedemos la palabra al ingeniero Raimundo Cárdenas para que de viva voz nos comparta lo que es su vida y memorias plasmadas en el libro Mi viaje por los cambios políticos. Y ahora que digo, con todo lo que ya dijeron los amigos y camaradas, bueno, en primer lugar diría, ¿por qué escribí el libro? ¿Por qué me puse a escarbar en mis circuitos neuronales para poder escribir el texto que hoy entregamos a la sociedad? Primero porque fines del 19 de este siglo y luego hace un año tuve dos crisis de salud muy fuertes que me hicieron reflexionar acerca de lo frágil que es la vida humana, que de repente los elementos que nos sostienen vivos pueden trastocarse y uno se va. Y no somos a veces conscientes de aquello que dice la canción que hizo popular Antonio Aguilar, ¿no? La del puño de tierra, que finalmente no se lleva uno nada y que lo único que queda son los recuerdos. Pero a veces ni eso, porque la inmensa mayoría de las personas no se preocupan de aclarar los lados oscuros de su vida para que su familia, sus nietos, para que los vecinos, los compañeros, pues tengan más claro por qué se tomó tal o cual decisión y por qué a veces cometimos errores. Pero es mejor explicar todo ello de manera que el recuerdo quede más nítido.
para bien o para mal. Entonces, es por eso, pero además yo creo, y de eso estoy, que vivimos a plenitud todas las etapas de la vida y nos sentimos satisfechos de lo que hicimos y justificamos lo que no hicimos. No hemos cursado por la vida dejándonos llevar por las corrientes dominantes. Eso creo yo que es algo muy preciado y que yo al menos lo aprendí de mis padres, de mis abuelos, de mis antecesores, porque no se quedaron en ningún lado a llevar la vida como se les ponía en cada momento. No se movieron, fueron migrantes. Mi padre y todos sus hermanos anduvieron en los campos recogiendo las cosechas. Y cuando los convocaron a la guerra mundial, en su familia discutieron con vecinos y con otros, y ahí se convencieron de que en ese momento la política en el seno de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos era echar por delante en las trincheras más mortíferas a los mexicanos y a los negros. Así que allá tomaron una decisión importante, que es la primera que explica que estemos acá. Finalmente ellos dijeron, tuvieron consenso las palabras de mi abuelo Bonifacio, que dijo, esta no es una guerra nuestra, nosotros estamos trabajando aquí para ganar la vida, pero no somos norteamericanos y así nos tratan. Así que vámonos, y llegaron a Felipe Ángeles. De manera tal que era una gente acostumbrada a la lucha por la vida de todos los días. Y llegaron a Felipe Ángeles porque allí entregaron la tierra en el cardenismo, digamos, retrasado, las tierras de la hacienda de Malpaso. Y tuvieron la suerte, la fortuna de que los que debieron ser beneficiarios de esa entrega de tierras, de esa dotación, los trabajadores de la hacienda de Malpaso, no aceptaron la tierra, porque era un pecado mortal. Así que llamaron a los de Jerez, ya llegaron la familia Cárdenas García y la familia Hernández Mundo a Felipe Ángeles, el Cerro Prieto de aquella época. Entonces, esa finalmente ha sido una enseñanza que se fortaleció en mí después. En cada momento de la vida siempre he distinguido los momentos en los que no hay que ceder, no hay que doblarse ante las corrientes dominantes. Hay que usar la inteligencia y el deseo del bien general, del bien común. Mi padre se rebeló junto con otros miles de zacatecanos a la decisión del Eduardo Reynoso de imponer un gobernador. No les fue tan bien, se reprimió el movimiento, hubo muertos, heridos y presos políticos. Afortunadamente, José Minero Roque fue un tipo muy sensato, culto, inteligente, y pronto liberó a los presos políticos. A mi padre le advirtió, cuidado con regresar a Villanueva, porque hay ahí en Villanueva gente muy mala, que trabaja el sentimiento de amor al prójimo, de
condolerse de los que no tenían nada. Eso fue algo que yo fui viendo desde muy chico. De manera que los fundamentos de mi vida ahí surgieron. Después, ya cuando llegamos acá, llegamos a un momento que las escuelas públicas para varones estaban saturadas, ya no pudieron mis papás registrar a Rubén, el mayor, en una escuela, y solo se abrió la oportunidad de el signo de un colegio católico para nada me perjudicó, como dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque además de saber leer, escribir bien, en fin, pudimos también tener la noción de la historia de la Iglesia Católica, lo que después me llevó a leer los libros de qué es el maoísmo, de qué es el islamismo, de qué son todas las religiones de millones de seres humanos. Ya he señalado que probablemente lo único que era errado era parte de la historia, pero tampoco puedo reclamarle ni nunca lo haré. Pues ni modo que allí le ensalzaran la memoria de Jesús González Ortega. ¿No? Pues no, porque finalmente el comportamiento de ese prócer zacatecano que no hemos puesto en el lugar que debiera, el triunfador de la guerra civil. Bueno, el hecho es que en el colegio pues, se planteaba que era poco menos que el demonio, Jesús González Ortega. Pero dejando de eso de lado, porque finalmente la vida no se acabó ahí, pudimos abrevar la historia de muchos otros lugares. Esto lo cuento porque desde entonces hubo que tomar algunas decisiones importantes. Ya contaba ahorita Alejandro que ahí hay una foto, ¿no? También, donde está el obispo poniéndome la banda de honor, que era una condecoración que daban en ese colegio año con año. Y el obispo, el señor obispo Antonio López Aviña, él ahí me dijo: oye, tengo noticias de que además de ser un estudiante, eres un buen prospecto para ser religioso. Te invitamos a que lo pienses. Bueno, el hecho es que después mi mamá, mi papá y yo llegamos al acuerdo de que no, de que había que ir a Licas. Pero como el Licas empezaba hasta enero, porque tenía un calendario de clases distinto, entonces yo entré a la primera generación de secundaria en el colegio Sebastián Cabón, septiembre, octubre, noviembre, y ya en enero me cambié acá a Licas. Pero también ahí aprendí que hay que tomar decisiones importantes, que no lo que diga una autoridad debe de acatarse sin pensar, ¿verdad? Mi padre no era un comecuras, pero sí cuidaba todo el tema de lo que ya venía en aquel tiempo, de la secularización de la sociedad zacatecana y mexicana y del mundo. Entonces, les quiero comentar que el libro pues hablaba de la vida en el Instituto de Ciencias, de la vida en la Escuela de Químicas y de cómo en esa época, en la universidad realmente en esa época no había conciencia política. El 68
yo cumplí 18 años y acababa de entrar a las ciencias químicas y no hubo grandes movimientos en apoyo a los estudiantes de México. Yo me enteré de ese movimiento porque un amigo muy estimado, Octavio Cardona Núñez, que fue mi entrenador de básquetbol, y en un cierto momento decidió que ya había que sentar cabeza y se fue a estudiar física en la UNAM, donde conoció a Alberto Castillo, y de ese modo él, Tavo Cardona, cada vez que venía a Zacatecas, que nos juntábamos a la cáscara de los sábados o domingos, él nos explicaba lo que estaba pasando en el 78. Aquí llegó retrasada la ola progresista en la universidad y en la sociedad. Fue la primera mitad de los 70s, con los movimientos campesinos, con lucha por la tierra, los movimientos urbanos, había insurgencia sindical, los electricistas, entre los maestros, en fin, había una revolución de la que yo me percaté estando en el Instituto de Química de la UNAM. Yo llegué allá en 71, por ahí como en agosto, septiembre, y bueno, el 10 de junio el halconazo acababa de pasar allí y era una situación traumática. Había un debate muy fuerte que yo en mi vida ni siquiera tenía idea, el debate de las líneas o de las formas de lucha. En el campus de la UNAM, ahí en la explanada que hay entre Rectoría y la Torre de Ciencias en esa época, ahí se pasaba uno horas escuchando puntos de vista distintos de los guerrilleros o que andaban reclutando, compañeros míos de allí del Instituto de Nuevo León, del Instituto de Química, provenientes de la Autónoma de Nuevo León, se fueron a la guerrilla, a la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue una guerrilla urbana. Bueno, ese debate que reflejaba más que nada la desesperación de una generación que no encontraba causas, que habían experimentado la lucha de masas del 68 y el 71 y que habían recibido golpes, masacres, que no había respuesta del régimen siquiera que un poco atemperara eso. No, por esas razones fue muy valioso que en el Partido Comunista Arnoldo Martínez Verdugo abriera el debate para ver qué hacer. Él decía, ¿otra revolución mexicana armada? No, ya el pueblo de México ya aportó su cuota de sangre. Ahora tenemos que luchar por la democracia política para todos, libertades políticas para todos. Él decía, el PAN se ha beneficiado de 40 años de monopolio de la oposición y nunca hizo un llamado para que abrieran el campo para las izquierdas. Y otros decidieron que no, que la lucha era la social, ¿verdad? La izquierda social denominada. Aquí en Zacatecas eso tuvo la expresión en muchos estudiantes que siguieron la línea, digamos, de Jesús Pérez Jueves y otros profesores de economía y de la universidad, en donde creían ellos que era la lucha popular por las demandas inmediatas de la gente la que iba
a un día iluminar la conciencia de la gente, y de ahí era el grito: hoy luchamos por la tierra y mañana por el poder. Acá no, acá se decía, no, hay que luchar por el poder ya, para que haya más conciencia política en el pueblo de México. Ese debate yo lo seguí aquí en Zacatecas, porque en Químicas había un grupo de estudiantes que vendían el periódico del Partido Comunista, en la oposición. Ahí andaba Flavio Campos, ahí andaba José Luis Pinedo, creo ya, y otros, ¿verdad? En donde estábamos abrevando las líneas principales, que eran la lucha por el registro electoral de los comunistas y de otras izquierdas, y por la amnistía a los presos políticos del 68 y otros movimientos. A mí eso me convenció y tomé la decisión sin dudar. No me lo impuso nadie, aunque en ese momento en la UAS pues no era tan popular el decirse miembro del PC. El que se atrevía a decir eso en el movimiento, pues era sufrir el señalamiento de los reformistas. Ya les anda por ser diputados y por ser senadores. No, logramos el registro el 78, lo estrenamos el 79 en la elección de diputados federales, y a partir de ahí se inició una etapa. Ya voy a terminar esto, pero esa etapa es fundamental. La idea de vamos a luchar por la democracia política, para que la gente con su voto decida, y vamos a luchar por la justicia social. La democracia, la revolución democrática y socialista, le llamábamos en esa época. El hecho es que esa política y la de unir a las izquierdas en 10 años condujo a que el gobierno se viera obligado a hacerle fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. En 10 años, a algunos se les hará mucho tiempo, pero para partir de cero, de que no había registro y que había que crear la cultura hasta de cómo se levanta un acta en una casilla, porque las elecciones eran puro fraude, no había nada de elecciones. Fueron muchos camaradas que están por aquí todavía, cuando nos ayudaron a cuidar casillas, que enseñaron a los priistas tradicionales a levantar las actas, a anotar los votos de cada partido. A un amigo nuestro que después fue mi cuñado, Fierros Rojos, Héctor, por aquí lo vi, creo. Bueno, Héctor fue aquí cerquita, a Rancho Nuevo, como representante nuestro para la casilla. Ahí le dijeron, a ver, preste ese papel. Ah, pues sí tiene el sello del Instituto Electoral. Le dijeron, bueno, pues ponga su casilla allá abajo de aquel mezquite, porque esta es la del PRI. Ese era lo dominante. Y es un pueblo a 15 minutos de aquí. Bien, ese efecto transformador permitió que en 10 años la corriente democrática del PRI decidiera romper. Ellos estaban inconformes por el deslizamiento del PRI al neoliberalismo, y entonces Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y todos ellos se salieron y formamos juntos el Frente Democrático Nacional,
y posteriormente el PRD. En 10 años ya teníamos una izquierda competitiva y en los siguientes años seguimos en el mismo trabajo, exigiendo reformas políticas para conseguir que el árbitro fuera independiente, para conseguir financiamiento a los partidos, para conseguir apertura de los medios de comunicación. Todo eso lo logramos en reformas en las que nos tocó participar, fuera como legisladores o como dirigentes del partido. Ahora, en estos últimos tiempos, a mí me ha sorprendido que gente como Claudio X González o esas gentes digan que es la democracia que nos costó tanto. Quieren destruir al INE. Por amor de Dios, ¿en qué? ¿Qué hicieron? No hicieron nada, en absoluto. Decir que el INE no se toca, pues era negar la historia de la democracia en México. ¿Cuándo logramos que se creara el IFE? El IFE lo empujó desde Gobernación el exrector Carpizo, como una reacción al fraude del 88, pero también al levantamiento zapatista del 94. Y allí él planteó lo de que el IFE fuera independiente, que él, siendo secretario de Gobernación, no tenía por qué dirigir el órgano electoral. Allí hubo consejeros independientes, entre ellos Santiago Grillo, Crispin Kepi, Granado Chapa, muchos, gente progresista y gente muy recta, que después pues cambiaron, pero como Santiago Grillo, por ejemplo. Esas reformas las hicimos nosotros con el PRI, con secretarios de Gobernación que tenían algo en el cerebro. Primero Reyes Heroles en el 78, Carpizo en el 94, y luego, después de la elección de Zedillo, que fue el 94, después del asesinato de Colosio, la grave crisis del PRI, Zedillo tomó posesión y admitió en una entrevista a un diario inglés que su elección había sido inequitativa, que fue legal pero inequitativa. Y entonces aceptó otra gran reforma, que él denominó la reforma definitiva, que no iba a ser definitiva, pero fue muy importante, porque ese IFE logró la plena independencia, se decidió cómo nombrar a los consejeros, allí se aprobaron la apertura a los medios de comunicación, allí hasta hubo el abuso del PRI de elevar el financiamiento público de un modo brutal. Vale la pena que les cuente esta anécdota. Esa fue una discusión entre dos personas, Porfirio Muñoz Ledo representándonos, íbamos además Ricardo Valero y yo como parte del Comité Ejecutivo Nacional, y del PRI estaba Santiago Oñate, la Gorda, un tipo muy inteligente. Entonces ellos dijeron, a ver, el PAN se levantó de la mesa porque le hicieron un fraude en Hueconcingo, entonces, ¿qué hacemos? Le dijimos, pues vamos a discutir los temas, ahí está la agenda. Se discutieron alrededor de 3 semanas. Al final, la última discusión fue sobre la democracia en la Ciudad de México.
que era Distrito Federal. Ahí no se elegía, el pueblo de ahí no elegía gobernador ni diputados, menos alcaldes. Bueno, ahí se discutió y al final Choifet, que era el secretario de Gobernación, y Santiago dijeron: a ver, compañeros, el tema de la Ciudad de México ya nos convencieron, sí hay que hacerlo, pero eso no se los podemos firmar aquí, tiene que ver al presidente, nos espera mañana. Muy bien. Mientras tanto se hizo la relatoría de todos los acuerdos, ¿verdad? Eso me tocó a mí porque era secretario electoral con Arturo Núñez, que era subsecretario de Gobernación. Bien, al otro día Zedillo le pide a Choifet que explique cuántos acuerdos había habido. Los lee Choifet y Zedillo dice: a ver, compañeros, pues ya se fueron con todo y hebra. Toda su agenda ya se las aceptamos. Pero la de la Ciudad de México lo meteríamos en la canasta siempre y cuando ustedes acepten una nueva fórmula del financiamiento público. Nosotros llevamos ahí la propuesta de que hubiera una fórmula muy clara, que era un peso por cada voto que el partido X obtenía. ¿Qué tanto financiamiento? Pues era fácil, ¿verdad? 10 millones de votos, pues 10 millones de pesos. No, Zedillo dijo: no, es que eso no nos resuelve. Yo ya no quiero pagarle al PRI lo que nos cuesta muy caro. Y ya no quiero pasarse el dinero por abajo de la mesa. Así que les propongo otra fórmula. Explíquenles, Choifet. Y bueno, pues ya lo explica. Porfirio dice: a ver, presidente, pues es que esto no lo hemos discutido. Permítanos hacer un team back con el lenguaje del fútbol americano. Ahí vamos, los tres. Le dice Porfirio: a ver, tú eres ingeniero, esa fórmula, ¿a cuánto equivale? Pues le dije: pues por cada peso que recibes te van a dar 50. Así que por cada millón te van a dar 50 millones. De ese tamaño es esa fórmula. ¿Qué hacemos? Yo dije: mira, si aceptamos esto, y Valero también, Valero fue muy insistente. Es decir, a ver, el tema de la democracia en la Ciudad de México, eso no lo van a echar para atrás nunca. La gente, cuando ya aprenda a usar su poder, eso no va para atrás. Y nosotros sí podemos seguir insistiendo en que baje el financiamiento a los partidos. Conclusión, dijimos sí. Y Porfirio se sacó de la manga: a ver, presidente, métanlo en el resumen, pero nosotros no vamos a votar por eso en la Cámara. Vamos a decir que está ahí como acuerdo, pero no estamos de acuerdo con eso. Y Zedillo aceptó. Así que todos felices y contentos. A los 3 meses llegó Andrés Manuel a la presidencia del PRD y él recibió el chorro de dinero. Y entonces ya nos había pedido que hiciéramos una propuesta que fuera: a ver, este dinero va para un fideicomiso para las familias de los fallecidos en la lucha por el registro del PRD, que eran muchos.
Vamos a hacer un fideicomiso para abrir casas de los migrantes en toda la frontera. Y vamos a gastar la mayor parte en la impresión de los libros de texto gratuito para la secundaria, que no había en esa época. Lo hicimos 2 años y al tercero ya lo hizo el gobierno federal. Bien, ese tipo de cosas son las que hicimos en todos estos largos años. Todavía me tocó ser diputado federal en 2007. En 2006 yo gané aquí, en el distrito de aquí. Llegué por mayoría. Fui presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esa legislatura. Y allí se plantea algo muy importante, que ya no se compre publicidad en radio y televisión, que se usen los tiempos oficiales, los tiempos del Estado. Pues muy bien, todos felices, porque era una concesión del gobierno realmente, que ya no quería que el dinero público circulara a las televisoras y cadenas de radio, casi automático. Y lo que yo propuse en la Cámara de Diputados fue, a ver, entonces en consonancia, si los partidos ya no van a poder pagar su publicidad, pues bajémosle al financiamiento de los partidos. No aceptaron. Igual que no aceptan ahora. El INE no se toca, fue un invento para decir nuestro dinero de los partidos no se toca. Y no se tocó. Lamentablemente no se obtuvo 2/3 partes del Congreso para poder sacar esa reforma. Y lo peor es que la oposición está muy orgullosa de esa política. ¿Cómo que el INE no se toca? Si toda la historia de la democracia en México ha circulado por reformas una tras otra. Y bien, termino con 2 temas que creo que es importante que de aquí lo conozcan. Miren, cuando ganamos el 98 la gubernatura del Estado con Ricardo Monreal como candidato, y digo que ganamos porque en esa época nosotros veníamos en ascenso. En 97, un año antes de la ruptura de Ricardo, ganamos la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas y veníamos ya en ascenso. Además, Andrés Manuel López Obrador usaba muy bien el financiamiento. Nunca un candidato de la izquierda en Zacatecas tuvo tanto apoyo como Ricardo en el 2000. ¿Cómo pagó Ricardo eso? ¿Cómo pagó? Él ganó el 98, tomó posesión en septiembre del 98. En el 2000 hubo elecciones federales, de nuevo. Fuimos candidatos a senadores, Luis Medina y yo en primera fórmula, él en segunda fórmula. Y había candidatos a diputados en la capital, Magdalena Núñez. En Fresnillo, nuestro compañero Oliverio Elías, que está aquí hoy, el ingeniero, que había roto con el PRI y había renunciado a espacios importantes en ese poder para apoyar la campaña de Ricardo. Y otro candidato, Elías Barajas, en el 2, en los cañones, y el querido compañero al que quiero
querido compañero Armando Cruz Palomino, a quien Armando fue presidente del PRD cuando el PRD nacional y estatal le abrieron la puerta a Ricardo. Él organizó un evento en la Plaza de Armas donde lo recibimos con las banderas del PRD a todo vuelo. Bien, pero ya cuando ganó no quería admitirlo en el gobierno. No quería que fuera el secretario de Educación. Y prácticamente lo amenazamos de no asumir ningún cargo allí, especialmente el que no asumir el secretario general, si no iba Armando por delante. Bueno, el hecho es que Ricardo llegó el 2000 y llegaron las elecciones y lanzó a un personaje que había sido delegado de la Secretaría de Agricultura aquí en Zacatecas, Salvador Preciado, y a ese con un equipo Ricardo lo lanzó a pedirles que votaran los campesinos especialmente por la Bastida, por los candidatos del PRI, para senadores que votaran por Bonilla y por Genaro Borrego, y por los diputados. ¿Qué pasó? Que después de un año y medio de gobierno, el PRD sacó decenas de miles de votos menos. Perdimos 3 distritos. De senadores solo obtuve yo el pase por la primera minoría, porque en la fórmula que hay en México para el Senado hay 3 medallas, digamos, oro y plata para el partido mayoritario y bronce para la primera minoría, que fuimos nosotros. No quiero ser infidente acerca de la película que me contaron varios de los beneficiarios, de dónde pactaron eso con Ricardo Monreal. Bien, eso hizo en el 2000, al mismo tiempo que había la campaña. Rogelio fue designado candidato a rector de la universidad y Ricardo me llamó al nacido, no sé, en febrero, marzo. ¿Cuándo empezaron las campañas de rector? Marzo, abril, por ahí. Entonces, yo ya me había ido a una interna para la candidatura y Ricardo me dice, bueno, en abril me llamó Ricardo para pedirme que no se veía bien que un hermano de un candidato del PRD fuera rector. Entonces, que me daba esa tarea de pedirle pedir a mi hermano que se bajara, porque el rector quería otro candidato. Claro que no. Yo lo que le dije, a ver, Ricardo, yo tengo fuera de la universidad desde el 87, que me fui con Rico Gallardo al PMS. Rogelio ha tenido toda su vida en la universidad, tiene su trayectoria y por algo lo designaron candidato. Así que, ¿qué autoridad tendría yo para pedir eso? En mi familia no se usa eso. Y bueno, termino para decirles que problemas como ese, de esa deslealtad, lo tuvimos posteriormente con quien menos lo esperaba, yo.
con Amalia García. ¿Qué pasó por su cabeza? No sé, pero la jornada Zacatecas estuvo en riesgo de desaparecer y hubo también derrotas en el 2006 que no se explicarían racionalmente. Ella fue electa en 2004 y para el 2006 ya se derrumbó la votación en distintos distritos. ¿Perdió otras banderas? Sí, perdimos la capital. En fin, fue una cosa muy lastimosa que después se reiteró, ¿verdad? No tiene mucho caso que les platique ahorita lo que sí viene en el libro. Muchas cosas que tienen que airearse. Y termino rápidamente respondiendo la interrogante que hizo mi querido amigo Pepe Inciso, lo del 2010, la sucesión de Amalia. Ese era un debate que ya traíamos desde hacía tiempo y había un acuerdo que aplicamos entre ella y yo desde el 2004, que era mandar a hacer una encuesta con alguien de nuestra confianza y que en el 2004 le benefició a ella. Yo lo acepté, yo no contendí, antes la apoyé para que Ricardo no impusiera a Tomás Torres. Pero en el 2010, resultaba que lo que le criticamos a Ricardo de que quería imponer al sucesor, resultó que Amalia había decidido ya el sucesor. Entonces, pues, ¿cómo era eso? Nos rebelamos ante Ricardo y él cambió, echó para atrás y dejó de lado a Tomás Torres y aceptó que Amalia fuera candidata y después gobernador. Al 2010 resultó que esa regla no funcionaba. Yo ya tenía muchas señales, están en el libro, de que Amalia ya había tomado la decisión. A mí me lo confesó, no es la palabra, me lo informó Noé Beltrán ya cuando se iba, y otros, Javier Corral, que le dijo el presidente Felipe Calderón en una comida de reconciliación, porque un rato Corral se peleó con el establishment panista porque le cerraron puertas en Chihuahua. Entonces Calderón lo invitó para llegar a pacificar la relación. Cuenta Corral que se les pasaron a ambos los whiskies y que al rato empezaron a pasar revista de todo del panorama político. Llegaron a Zacatecas y Felipe Calderón le dijo: a ver, de Zacatecas solo ya estamos claros de una cosa: no va a ser tu amigo Javier. Javier y yo dimos muchas luchas en el Senado juntos contra la ley Televisa, contra las reformas del seguro. Le dijo: así que ni te digas, tu amigo no va a ser, porque es un chico de cristalería y va a romper la relación que tenemos Zacatecas y gobierno federal. Bien, todo eso vale la pena que se sepa, porque la decisión tomada no era correcta. Eso nos lo decía la encuesta que mandamos a hacer ella y yo desde antes. En esa encuesta, es la primera vez que lo digo, en esa encuesta resultaba que Miguel Alonso era el mejor posicionado y él debió ser el candidato. Amalia no lo aceptó. Miguel se fue primero
iba a ser candidato del PT, del Verde, de Nueva Alianza, y después el PT se echó para atrás, aunque David ya había ido a levantar el brazo. El PT se echó para atrás, dijo mi mamá que siempre no, y finalmente Miguel fue candidato del PRI, Verde y PANAL. ¿Qué hacíamos ante él? Yo desde la Plaza de Armas renuncié a ejercer mis derechos en el PRD en febrero de ese año, 2010. Este no es mi lugar, no es mi... Ya el PRD no es lo que fue. Entonces ahí renuncié y ahí señalé que era un grave error que se decidiera por imponer un candidato con el apoyo de todo el Estado, y finalmente perdieron y ganó Miguel por un partido que no debió ser el vehículo que fue. Después ocurrieron cosas en el gobierno de Miguel que nadie esperábamos. Yo conocí a Miguel de niño porque era el hermanito de Lucía Alonso, muy amiga de Luis, de nosotros. Está Lucía. Ah, bueno, aquí está Lucía. Qué bueno que vino. Miguel debió haber sido el candidato del PRD, era miembro del PRD en ese momento, pero no. La cerrazón lo condujo a irse. Y bueno, algunos hablan de muchas cosas que ocurrieron en ese gobierno. Yo no las escribo porque no me constan, y digo que en el peor de los casos pude haberme equivocado en llamar a votar en una sola ocasión por Miguel, y que a lo mejor debimos quedarnos sin manifestar nuestro apoyo a alguien. Pero en mi vida no he sido así. Siempre tomo la decisión y cueste lo que cueste. Claro que la decisión de apoyar a Miguel nos costó mucho a algunos, pero a estas alturas yo digo que hubiera sido peor que el cacicazgo hubiera renacido. Ya tendríamos a dos caciques. No nos hemos podido librar del de Ricardo. Bueno, y termino diciendo, compañeras y compañeros, aquí estamos muchos que hemos sido protagonistas de los cambios en México y en Zacatecas, pero hoy esta expresión política ciudadana está excluida, porque en el discurso oficial de quienes gobiernan, antes de la ruptura de Ricardo no había izquierda. Por eso también me animé a escribir. ¿No había izquierda? Pues lean lo que hicimos antes. Ahí está. Y yo convocaría a los que están aquí hoy, jóvenes y viejos. Me da mucho gusto que esté aquí Veremundo Carrillo. Veremundo fue es una gloria de las letras zacatecanas. Ha recibido todos los premios que hay en Zacatecas. Pero él vino a la universidad junto con otros compañeros sacerdotes y se metieron en las fuerzas más avanzadas. Logramos construir un sindicato con la ayuda de ellos. Así que les digo, aquí hay toda una historia. ¿Qué no llegó la hora de decir, aquí estamos y ya no vamos a admitir que nos excluyan?
Yo digo que llegó la hora de eso. No es tiempo de protagonismos individuales. Probablemente si yo anduviera compitiendo por candidaturas, algunos de ustedes dirían, es un rollo para que sea él el candidato. No, no estoy en eso. Pero creo que si no se unen todas las vertientes de la izquierda zacatecana histórica y progresista nueva, no se va a imponer, no se va a impedir que dominen otros 6 años los que han excluido a los demás. Ahí el tiempo es perentorio. Hay que decir, aquí estamos. Y vamos a seguir la tradición de los últimos 40 años, vamos porque continúe la cuarta transformación con quien sea, quien resulte candidato, pero en Zacatecas ya no vamos a admitir que nos excluyan. Vamos a tener una posición distinta a la de los últimos 6 años. Ese es mi llamado. Pues esa ha sido la intervención de Raimundo Cárdenas con la presencia del senador José Narro, y ha quedado muy claro que los actores políticos de la izquierda zacatecana ya no están dispuestos a seguir siendo relegados por los cascados construidos en los últimos 20 años. Como parte final para este evento, queremos rogar por su atención. La vamos a terminar. Nos vamos a saltar la parte de preguntas y respuestas, y como parte final de este evento queremos dar 2 reconocimientos especiales.